al hablar, ¿quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Nuevamente queremos saludarles en esta tarde, primer viernes del mes de julio, que por la misericordia del Señor estamos ante su presencia y queremos tener un tiempo de devocional, un tiempo donde podamos, como dice el canto, el preludio, adorar al Señor, pero también nuevamente recibir la fortaleza del Señor en medio de tantas situaciones que atravesamos, en medio de la crisis, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas que tal vez puedas tener también. Ese es un momento para entrar con el Señor y poder de esta manera tener una relación creciente con Él. Bienvenidos, hermanos, hermanas. Nuevamente les saludamos desde la Iglesia Nacional Presbiteriana El Divino Salvador, Ciudad Madero, Tamaulipas. Queremos decirle que les amamos en el Señor y también queremos decirle que juntos adoremos a nuestro Padre Celestial. Vamos a tener el llamamiento a la adoración. Lo encontramos allá en Apocalipsis, capítulo número 15, versículos 3 y 4. La segunda parte del versículo 3 y el versículo 4. Y vamos a leerlo juntos, hermanos. Ahí en la pantalla aparece para que todos juntos como pueblo del Señor podamos leer las Escrituras, reconociendo las maravillas y bendiciones del Señor. Vamos a leerlo juntos. Dice de esta manera: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Amén. Este es el Dios que queremos adorar, porque es el Dios todopoderoso, es el Dios que hace grandes maravillas, grandes obras. Por lo tanto, somos llamados por el Señor a adorar y bendecir su nombre. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que este tiempo Dios reciba la alabanza, pero que también este tiempo como iglesia recibamos palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, nuevamente agradecidos estamos ante tu presencia por este momento que nos das de tener este tiempo de devocional, Padre. Gracias porque podemos adorarte y darte gracias por las grandes y maravillosas obras que haces en nuestras vidas. ¿Cuáles son las obras? La vida, salud, el alimento que nos das, la vestimenta. Señor, nos proteges y nos cuidas. Cuidas a tu iglesia, a toda la gente que va al trabajo, sale de sus casas, llegan con bienestar. Señor, los proteges de todo peligro. Señor, son obras maravillosas que tú haces para con nosotros. Por eso te alabamos como nuestro Rey, te alabamos como hijos tuyos, Padre Celestial, y queremos pedirte, Señor, que recibas la alabanza porque reconocemos que tú eres el Dios tres veces santo. Señor, venimos ante ti para adorarte porque hemos visto, Señor, que justos son tus caminos para con nosotros. Recibe la gloria, Señor, y todo lo que hagamos en esta hora llegues a tu presencia como una ofrenda agradable, Señor, y que podamos sentir de tu presencia también a través de este devocional. Quédate con nosotros y ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar juntos una alabanza, hermanos. Todos los días necesitamos llenarnos del Señor, llenarnos de la fuerza de Dios por tantas situaciones que tal vez atravesamos, no solamente como iglesia, sino como personas, como familias, cosas personales que a veces atravesamos. Así que necesitamos una fuerza de Dios, y esa fuerza es el Espíritu de Dios. Vamos a entonar este canto: lléname, lléname. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, Espíritu de Dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 51, versículo 3: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Cómo consolará Jehová a su pueblo? A través del Espíritu Santo. Así que ese es su momento, hermanos, para poder retomar esas fuerzas que el Señor nos da para seguir adelante, y el Señor consuela a su pueblo a través del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Con estas lindísimas promesas y con este canto hermoso, que nuestra petición es que el Señor nos llene para seguir adelante. Ahora tengamos la lectura de la Biblia allá en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo número 22. Génesis capítulo 22, amados hermanos, y vamos a leer del 1 al 13. Génesis capítulo 22, del 1 al 13, vamos a tener este tiempo para leer la Escritura. Ahí en la pantalla también está, hermanos, para que juntos leamos la palabra del Señor, que dice de esta manera:
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Amén. Amén. Dice el versículo número 1: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Por eso nuestro tema de hoy, hermanos, en este viernes, casi fin de semana, es la prueba de Dios. Y ese es un pasaje que se acomoda para nuestros tiempos, para todo lo que estamos aconteciendo, para ese temor tal vez que hay en la vida del ser humano por tantas situaciones que nos rodean. Y vamos a pensar y meditar unos minutos sobre este pensamiento, la prueba de Dios, basado precisamente en el pasaje que leímos, específicamente en el versículo 1. Después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, lo nombró. Damos gracias a Dios porque hemos llegado el 7º mes del año 2020. Pasamos medio año. ¿Y cuántos de nosotros tal vez ya nos sentimos cansados de la vida por las situaciones que atravesamos día a día? Este año ha sido un año diferente, un año donde desde febrero escuchamos una mala noticia que venía para todo el mundo. Hoy lo estamos viviendo, hablamos de la pandemia del COVID-19, que ha cambiado nuestras rutinas de trabajo, de quehaceres, planes, proyectos, cambió todo. Y tal vez algunos ya están cansados de cómo vivimos hoy, por todo lo que estamos atravesando, en casa tal vez también, cosas personales, enfermedades, y son pruebas que pasamos en la vida. Y tal vez estamos meditando por qué suceden estas cosas, por qué nos pasa esto. Y realmente cuando acudimos a la Escritura encontramos que Dios siempre va a probar a sus hijos. Siempre va a permitir cosas
con propósitos definidos del Señor. Y estas pruebas que a veces pasamos en la vida, amados hermanos, es una oportunidad de reconocer que debemos de descansar en Dios todo momento. Pero muchas veces nos olvidamos en tener un descanso en Dios. Lo primero que tenemos que entender entonces, para tener un descanso en el Señor, tenemos que acudir a su presencia. Muchas veces nos cuesta trabajo descansar en Dios, nos cuesta trabajo refugiarnos en Dios, buscar a Dios en medio de las dificultades. Lo primero que hacemos en muchas ocasiones es renegar o simplemente pensar o cuestionarle a Dios por qué y por qué. Pero la palabra de hoy nos enseña que debemos de comenzar a entender y sobre todo permitir que el Señor obre en nuestras vidas y que no le hagamos preguntas del por qué. Así que, hermanos, la prueba de Dios tiene propósitos. La prueba de Dios aquí ante Abraham tenía un propósito bien claro. Y fíjense, el pasaje comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cosas agradables como el nacimiento de Isaac. Una promesa que Dios le había dado a Abraham. Batallaron años esperando, dudando, y sin embargo llegó la promesa. Y cuando llegó el nacimiento de Isaac, todo fue alegría, todo fue gozo en Abraham, en su esposa, en su familia, su descendencia, hablando de siervos, ¿verdad? Que tenía todo ahí. Y dice la palabra del Señor, luego hay un pacto entre Abraham y Abimelech, y entonces todo es gozo, armonía. Pero después de este gozo, Dios permite una prueba en la vida de Abraham. Así es Dios, hermanos. Dios en cualquier momento nos puede permitir una prueba. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios permite las pruebas? Y eso es lo que vamos a ver, dos cosas hoy. Ahora, primero, antes, a nadie de nosotros nos gustan las pruebas. Nadie de nosotros nos gusta pasar situaciones difíciles. O si a alguien le gusta, le encanta pasar situaciones difíciles, que pueda levantar la mano. Pero yo estoy seguro que nadie. Ninguno de nosotros nos gusta pasar momentos difíciles. Pero a la luz de la Escritura, dice la Biblia, es parte esencial para el crecimiento del creyente, para que nosotros podamos acudir a Dios y descansar en las promesas del Señor y reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Una de las cosas más importantes es entender quién es Dios. Si yo quiero descansar en Dios, yo tengo que entender en primer lugar quién es Dios. Dios es el dueño del universo. Dios es el creador. Dios es todo en nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Y entonces, cuando yo entiendo que Dios es el Rey del universo, puedo descansar en sus promesas, y después de esto puedo ver las cosas de una manera diferente, ver las pruebas con la vista de Dios. Como hemos leído en Génesis 22, la situación de Abraham no era algo fácil en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios le quiso enseñar a Abraham con esta prueba que le permitió? Oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Bendito Padre, gracias te damos nuevamente porque nos permites tener este tiempo, Señor, para reflexionar en tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, tercera persona de la Trinidad, nuevamente, que Él sea quien nos hable y que nosotros podamos recibir esta palabra
y que podamos ser fortalecidos, animados y sobre todo seguir confiando en tus promesas, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones de tu pueblo y que nosotros lo recibamos con gozo, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Génesis capítulo 22 es un pasaje conocido, la mayoría de nosotros, y como hemos leído, la situación de Abraham es algo complicado en este momento, pero mostró algo que Dios le había dado. Abraham es un hombre que en este pasaje está descansando en Dios, está en Dios, y Dios le había dicho por años que le iba a dar un hijo, y que de ese hijo Dios iba a hacer una nación grande, y es una promesa increíble para Abraham, y increíble también por la edad que tenía Abraham y su esposa Sara. Pero Abraham podía descansar en el Señor. Abraham podía creer en el Dios real, y Abraham podía creer que lo que Dios promete lo cumple, pero tenía que descansar en las promesas del Señor. ¿Has experimentado, hermano, hermana, la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Has experimentado la fidelidad de Dios en esta semana que está a punto de terminar? ¿Cómo comenzaste la semana? ¿Cómo estás por terminar la semana? ¿Has visto que Dios te ha bendecido? ¿O has visto que Dios se ha alejado de ti en esta semana? ¿Cómo examinas a Dios? Que no debemos de examinar a Dios, pero si examináramos a Dios, siempre salimos perdiendo. ¿Cómo podemos examinar a Dios? Que Dios ha sido un Dios de bendición, aunque no aunque no le he pedido cosas, Dios me lo ha dado. Y entonces hemos visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Y entonces debemos de seguir poniendo nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, el que dirige toda su creación, todo el universo, nuestras vidas, y Él nos da lo que necesitamos. Las pruebas son difíciles, pero ¿se puede vencer? Absolutamente sí, pero no por nosotros, sino por la fuerza de Dios. Necesitamos seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. Las pruebas vienen por algo que Dios quiere hacer por nosotros y por nosotros, con el objetivo que nosotros podamos ser formados, guiados siempre bajo la dirección del Señor. Por eso, ¿qué nos enseña este pasaje? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Dos cosas nada más en el cual quiero que reflexionemos en esta hora. Número uno, las pruebas son para que podamos crecer en nuestra relación con Dios. Las pruebas son para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Dios. Dios permite las pruebas para formarnos como creyentes, como hijos de Dios, que caminemos en Él todos los días, confiando en sus promesas. Estamos en un proceso de formación hacia la madurez cristiana. Y entonces, para llegar a ese hombre que Dios ha diseñado para sus propósitos, que es ser como Jesucristo, necesitamos entonces seguir creciendo en la madurez. Pero muchas veces, para crecer en esa madurez cristiana, Dios nos va a poner pruebas. Y entonces las pruebas es para guiar también nuestra vida a Dios. Nos recuerda que somos sus hijos. Y nuestro destino final es llegar al cielo. Es decir, en esta tierra somos pasajeros. En esta tierra somos peregrinos. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro hogar es un lugar diferente al mundo. Y mientras estemos en el mundo, mientras estamos en esta tierra, vamos a pasar pruebas. De manera entonces tenemos que entender que las pruebas
sirven es para que nosotros crezcamos en nuestra relación con Dios, que busquemos a Dios con más intensidad. A través de las pruebas, el Señor nos va guiando todos los días. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y a la vez crecer en nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, en este tiempo de pandemia están orando más? Están orando unos por otros. Tal vez unos no oraban por muchas gentes, oraban solamente por 2 hermanos de la iglesia o por el vecino nada más, que siempre oramos por él. Pero tal vez en este tiempo de prueba has orado más. Tal vez te has comprometido más con Dios, y eso es bueno, eso es lo que Dios busca. En este tiempo de pandemia no teníamos como iglesia transmisiones, ahora lo tenemos. Es una oportunidad donde estamos aprovechando la prueba para poder de esta manera tener una relación con Dios, pero que más gente llegue a los pies de Cristo. No podemos parar de predicar el evangelio porque estamos atravesando una pandemia. Las pruebas sirven para crecer en nuestra relación con Dios. Aunque pasemos momentos difíciles, Dios dice es una oportunidad para que te relaciones más conmigo. Entonces, como iglesia de Jesucristo, debemos entender esto. En medio de la pandemia, el evangelio tiene que continuar. Tenemos que seguir predicando ahora más que nunca. Tenemos que predicar por estos medios electrónicos de redes sociales. Tenemos que aprovechar para darle esperanza a la gente, al pueblo del Señor, para que el pueblo se relacione cada vez más con el Dios Todopoderoso, en vez de que se retiren de su presencia. Por eso, cada prueba que pases, hermano, hermana, te hace madurar más en tu fe, porque miras a Dios, porque te relacionas a Dios. De manera entonces, cuando venga otra situación en tu vida, te vas a acordar cómo Dios estuvo contigo en tiempos pasados y tienes más confianza en Dios y tú puedes decir, en Dios está mi esperanza. La prueba de Dios es para que podamos crecer en Él, que nos relacionemos más en Él, pero tenemos que buscar de su presencia. Tenemos que acudir a la palabra, tenemos que estar listos en las transmisiones para recibir fortaleza y que el evangelio no se deje de predicar. Por eso, dice la palabra del Señor nuevamente en el versículo 1, aconteció después de estas cosas, después de que había gozo en Abraham, después de que había alegría porque ya tuvieron el niño, ya hizo un pacto con Abimelech, etc. Dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Pero miren, Dios le habla a Abraham. No solamente le llegó algo difícil, sino que le habla y le dijo, Abraham, Abraham. Esto debemos de aprender como iglesia. La prueba viene de Dios, o las pruebas vienen de Dios, y el propósito para nosotros es formarnos, guiarnos para que podamos crecer en el Señor. Y entonces Dios nos habla por nuestro nombre y nos dice, están atravesando una prueba, pero mi propósito es formarlos, ¿sí? Formarlos más, que ustedes se relacionen más conmigo y de esa manera saldrán victoriosos. Las pruebas vienen o son permitidas por el Señor. Seamos valientes en la fe. Seamos valientes para que podamos aprovechar entonces estos momentos de pandemia, de estar en casa para relacionarnos con Dios. En vez de estar haciendo otras cosas o permitiendo otras cosas, porque recordemos que el enemigo también trabaja. Dice la palabra allá en Juan capítulo 10, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Así que estos tiempos de pruebas, mejor busquemos al Señor. Y Dios
nos mostrará sus propósitos bien claros, pero uno de ellos es que nosotros crezcamos más, que nos relacionemos más con Dios. Número 2, ¿qué nos enseña el pasaje? Las pruebas muestran nuestro corazón hacia Dios. Las pruebas muestran dónde está realmente mi corazón, si está en el Señor o está en otras cosas. Nuestras respuestas ante las pruebas se muestran en el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Si tú crees realmente a Dios, si tú le crees realmente a Dios, primero dijimos, tú debes de reconocer que las pruebas son permitidas por Dios para ayudarte, para formarte. Y si es así, entonces ahora tu descanso en Dios en medio de las pruebas te va a enseñar si tu corazón realmente está en Dios. El versículo 5, a mí en lo personal me encanta este versículo, dice, mire, el primer versículo comienza diciendo, aconteció después de estas cosas. Y luego el versículo 5 comienza con esta palabra, entonces. A mí me encanta esto. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué cosa, hermanos? Vamos a adorar mi hijo y yo a Dios, y después, ¿qué cosa? Volveremos. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es fe. Porque ¿cuál es la prueba? Versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único hijo que se llama Isaac, a quien tanto amas, vete a un monte, Moria, y lo vas a sacrificar. Le vas a meter el cuchillo. Quiero que lo sacrifiques a tu hijo. Y Abraham se levantó, dice el versículo 3, obedeció, pero el versículo 5 es interesante. ¿Con qué intención va Abraham al monte Moria? A matar a su hijo, a sacrificar a su hijo, porque está obedeciendo a Dios. Pero miren, pero dice el versículo 5, cerca de llegar al lugar, le dice Abraham a sus siervos, ustedes hasta aquí llegaron, permítanme que mi hijo y yo vayamos al monte. ¿Y qué vamos a hacer? Dios le había dicho, recuerden esto, sacrifica a tu hijo, ofrécelo como sacrificio en holocausto. La mente de Abraham es, voy a matar a mi hijo. Eso fue lo que Dios me dijo. Pero miren el versículo 5, cómo Abraham cambia su pensamiento. No cambia de parecer, no. La forma de ver las cosas de manera espiritual. Les dice a sus siervos, esperad aquí con el asno. Hasta aquí llegamos y hasta aquí llegan ustedes. Yo y el muchacho subiremos al monte. Dice, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a llorar. Vamos a lamentarnos. Vamos a estar llenos de miedo. No. Nosotros vamos miren, en medio de esta prueba, dice Abraham, me está doliendo que voy a sacrificar a mi hijo. Pero yo creo en Dios, lo obedezco. ¿Y qué dice Abraham? Voy al monte, voy a subir al monte con mi hijo y adoraremos a Dios. Adoraré. Después de adorar a Dios, ¿qué dice? Volveremos. Esto es fe. Esto es fe. Es decir, Abraham en este momento de la prueba mostró que su corazón estaba en Dios. Por eso las pruebas muestran dónde está nuestro corazón, en Dios o en otras cosas. Abraham pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo lo voy a matar si tú me dijiste? Y bueno, pues no lo voy a hacer. ¿No? Dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. ¿Qué es esto? Miren, esto es preparación. Hasta para el sacrificio tiene que haber una preparación. En la prueba Dios nos prepara para relacionarnos con Dios. En las pruebas Dios nos prepara para que examinemos dónde está nuestro corazón, en quién confiamos realmente. ¿Confiamos en el Dios Todopoderoso? ¿O estamos temblando ante las situaciones difíciles?
Por eso el versículo 5 nos muestra algo muy importante. Entender lo que Dios quiere enseñarnos ante la prueba es que realmente fijemos y examinemos dónde está nuestro corazón. Las pruebas entonces nos muestran nuestro corazón hacia Dios o dónde está nuestro corazón. Recuerden que Abraham está recogiendo sus cosas porque Dios le dijo que sacrifique a su hijo. Está yendo al lugar donde Dios le había dicho que llevara a su hijo para sacrificarlo. Ahora, ¿cuál hijo? Otra vez. Dice el versículo 2, tu único hijo, que se llama Isaac. ¿Y qué más agrega el escritor sagrado? ¿A quién amas tanto? Toma ahora tu único hijo a quien amas y sacrifícalo. Miren, ¿cuál hijo? El único hijo que Dios le había dado a Abraham después de tantos años de espera. Es el hijo de la promesa. Y Abraham, conociendo quién es Dios, conociendo a Abraham lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho en el pasado, Abraham va a enfrentar una realidad hoy y dice: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, qué interesante ver esto. Por eso dijimos hace ratito cuando comenzamos, mientras más conozcamos a Dios, más confianza vamos a tener. Abraham ya había conocido a Dios. Cuando le dice: Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, camina, yo te diré hacia dónde vas a ir. Abraham obedeció, ya conoce a Dios, es el que dirige su vida. Ahora, cuando le pone una prueba, no duda, se levanta de mañana, comienza a prepararse. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Las pruebas sirven para relacionarnos con nuestro Dios. Y las pruebas nos muestran dónde está nuestro corazón, si está en Dios o está en otro lugar. Ahora, parece ser que hay un problema de lo que Abraham está diciendo aquí. Porque Dios le dice: sacrifica a tu hijo. Abraham le dice a sus criados: esperadme aquí, mi hijo y yo, con la leña, con el fuego, vamos al monte, pero en un rato volveremos. Podemos decir, humanamente hablando: oye, Abraham, estás en un problema. ¿Estás obedeciendo a Dios o no estás obedeciendo? Porque Dios te dijo que lo sacrifiques. Tú estás diciendo: voy allá, pero regreso con mi hijo. Y entonces podemos preguntarle a Abraham: oye, Abraham, ¿cómo que volveremos? ¿No que era sacrificar al muchacho? Sí lo va a sacrificar, pero de una manera diferente. Hermanos, cuando tú conoces quién es Dios, cuando tú conoces las promesas de Dios, tú puedes afirmar que Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. ¿Qué dice Hebreos 13, versículo 8, hermanos? Es un pasaje conocido para nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y ¿qué? Y por todos los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo de ayer, hoy y mañana. Entonces puedes confiar en Dios, que el Señor está obrando en ti en medio de las pruebas. Aunque repito, muchas veces tal vez seguimos preguntándonos: ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero podemos ver con los ojos espirituales y decir: Dios, gracias, porque voy a aprender algo de lo que me está pasando hoy. No entiendo tus propósitos, no entiendo por qué me permites esto en mi vida, en la familia, en la iglesia, pero lo que sí puedo entender es que tú tienes todo el control y me vas a enseñar algo. Y entonces, cuando tú reconoces y crees que Dios es fiel, puedes tener la seguridad que Dios proveerá.
a tus necesidades. Dios proveerá. Abraham, conociendo que Dios es fiel a sus promesas, tiene la seguridad de que va a proveer. Por eso dice, vamos al monte, el muchacho y yo, la leña y el fuego, pero después de adorar, vamos a volver. Abraham conocía a Dios, que tenía la seguridad de que Dios iba a proveer para el sacrificio allá arriba, pero su hijo iba a regresar vivo, porque es el hijo de la promesa. Por eso dice, entonces iremos, adoraremos y volveremos. Y Abraham pudo haber dicho en su corazón, porque este niño no puede morir si Dios dijo que en Isaac hará una nación grande. O tal vez Abraham pudo decir, bueno, si lo mato, Dios lo puede resucitar, porque es el hijo de la promesa, porque Dios es fiel. Es decir, las pruebas o la prueba de Dios hacia Abraham en este pasaje es para examinar su corazón. ¿Y saben qué? Abraham aprobó. Abraham aprobó porque su corazón estaba en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios y vivimos para Él, podemos descansar en sus manos. Esas angustias, esos dolores, esas enfermedades que te preocupan, esos problemas familiares, personales que te preocupan, que sientes que te agobian, puedes depositarlo en las manos del Señor y que Dios resuelva ese asunto conforme a su voluntad. Y tú puedes descansar. Tú puedes sentir menos cargas en tu vida. Jesucristo dijo, venid a mí, todos los quienes, los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y entonces vemos en el versículo 7, dice en este pasaje, entonces habló el hijo, habló Isaac a su padre Abraham y le dice, Padre mío, miren, con respeto. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y el niño dijo, he aquí el fuego, papá. Ya llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que el niño sabía qué es un sacrificio. Sabía la manera de adorar a Dios desde pequeño. El joven, el muchacho, sabía que hacer un sacrificio a Dios incluye un cordero, incluye un animalito. Por eso el muchacho pregunta, oye papá, llevamos todo, llevamos leña para el fuego, las piedras allá arriba yo creo que hay para que hagas el altar, pero falta lo importante, ¿dónde está el cordero? El muchacho hace una pregunta y era algo lógico. Entonces, en otras palabras, de que va a haber sacrificio, va a haber sacrificio. Claro que sí va a haber. Isaac, repito, ve la leña, ve el fuego, ve el cuchillo, pero dice, ¿dónde está el cordero? Pero yo quiero lo que miren es la respuesta de un hombre de fe. La respuesta de un hombre que tenía una relación con Dios en medio de las pruebas. La respuesta de un hombre que tenía su corazón en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre de fe? Miren, Abraham todavía no había visto nada, pero por fe, ¿qué dijo en el versículo 8? Y respondió Abraham, Dios, ¿qué cosa? Se proveerá. Dios se proveerá. Miren, a veces nosotros utilizamos esta palabra al revés para nosotros. A veces nosotros decimos, no hombre, no te preocupes, Dios proveerá. No. Cuando Dios nos bendice, Él mismo se glorifica. Por eso Abraham dice, Dios se proveerá a Él. Dios se va a glorificar a Él mismo con lo que nosotros vamos a hacer. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, no te preocupes. Y dice, e iban juntos. Abraham transmitió a su hijo fe en medio de las pruebas. Hermanos, en medio de esta pandemia, ¿qué estás transmitiéndole a tu hijo? ¿Le estás transmitiendo fe o le estás transmitiendo miedo? Esto es importante. Repetimos y lo hemos dicho muchas veces. La enfermedad, el virus existe.
Pero muchas veces yo he escuchado creyentes ya tienen pánico. Y eso es lo que están transmitiendo a sus familias, a sus hijos, pánico. No. Tenemos que tomar las medidas necesarias, estamos de acuerdo todos. Pero es una oportunidad para realmente, Dios nos dice, quiero probar y ver dónde está tu corazón. Estoy permitiendo esto. Y Dios dice, yo tengo el control de tu vida. Claro que tienes que protegerte, pero tampoco te vayas al extremo. Ahora, Abraham, sin duda alguna, humanamente hablando, tal vez sí, tuvo miedo. Oye Dios, pero pues es mi único hijo y lo que me pides no es algo sencillo. Si nos ponemos en el lugar de Abraham, vamos a ver que las cosas no son tan sencillas. Mas sin embargo, no le dijo, mira hijo, pues a lo mejor te voy a matar a ti, pero mira, vas a resucitar. No, Dios se proveerá. Abraham enseñándole a su hijo fe en medio de las pruebas, porque las pruebas te van a mostrar dónde está tu corazón. Si está tu corazón en Dios, qué bueno. Hermano, hermana, que esta pandemia no te lleve a tener pánico. Toma las medidas necesarias, sí, pero habla con tus hijos. Vamos a orar. Que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Y si tienes otros problemas, ponte a orar a Dios. Pero no pienses de más. Y enséñale a tus hijos que hay confianza y esperanza en Dios. Y Dios se proveerá de salud para tu vida. Dios se proveerá de todo aquello que necesitas. Dios se proveerá. Dios se va a glorificar con lo que va a hacer en tu vida. Y que tú puedas decirle, hijo, no te preocupes. O tú mismo, si tienes un problema personal, tú puedes hablarte a ti mismo. David hablaba en sí mismo. Recuerdan que David decía, bendice alma mía a Jehová. Él hablaba en sí mismo. Tú puedes decir, ¿sabes? Puedes mencionar tu nombre. ¿Sabes qué? No temo. Dios, ayúdame. Y con tu ayuda voy a salir adelante. Dios proveerá, amados hermanos, la salida a todas las dificultades que puedes tener hoy. Dios es el que se encarga de las situaciones aún más difíciles, porque si Él ha prometido estar con nosotros todos los días, entonces Él es fiel a sus promesas. Él proveerá también de tus necesidades. Pero es cuestión entonces de relacionarnos con Dios y que nuestro corazón siempre esté con Dios aún en medio de las pruebas. Hermanos, el versículo 11, para ir terminando la reflexión, cuando Abraham toma el cuchillo y está listo para sacrificar a su hijo, ¿qué es lo que Dios vio en el corazón de Abraham? Obediencia. ¿Y por qué hubo obediencia? Porque tenía relación con Dios aún en medio de la prueba. Pero ¿por qué Dios ve obediencia de Abraham? Porque ya está listo para sacrificar a su hijo. Porque en medio de la prueba, Abraham tenía su corazón en Dios. Y como resultado, está obedeciendo a Dios. Y como resultado de Dios, Dios le va a proveer a ese cordero. Versículo 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 11? Cuando Dios le dice, te voy a probar, lo nombra una vez. En el versículo 11 lo nombra dos veces, Abraham, Abraham. Y no porque Abraham no escuchó, por eso lo nombra dos veces. Es para reafirmar y decirle a Abraham, Abraham, excelente hombre de Dios. Excelente hombre que confía en mí. Aún en medio de la prueba, tú confías en mí, te relacionas conmigo, no te desanimaste. ¿Y sabes qué? Dice el 12, no extiendas tu mano sobre tu hijo. No le hagas daño.
no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que obedeces a Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo. Abraham, y él responde, heme aquí. Hermanos, ¿Abraham mató al muchacho? ¿Abraham mató a su hijo, hermanos? Físicamente no, hermanos, no lo mató. Pero Abraham se lo entregó a Dios. ¿Y saben cuándo se lo entregó? En el momento cuando Dios le dijo en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto. Ahí es donde Abraham, cuando lo obedece, le entrega a su hijo. Es interesante esto. Cuando toma a su hijo y se van de camino hacia el monte Moria, ahí es donde Abraham le está diciendo, Señor, te entrego al niño, es tuyo. Y por eso Dios ve su obediencia. Y entonces Dios le dice, no le hagas daño. Te puse a prueba, Abraham, puse a prueba tu fe, tu vida, y ¿sabes qué? Lo pasaste. Hermanos, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Para que tengamos cada día una relación creciente con Él. Número 2, para que nuestros corazones estén en Dios en todo momento y glorifiquemos su nombre. Así que, mis amados hermanos, queremos dejarles esta reflexión. Las pruebas de Dios es para hacernos crecer. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas es para que nosotros tengamos una relación creciente con Él más y más intensamente. Pero también es un momento para examinar nuestro corazón, si está en Dios o dudamos de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar las pruebas que Dios te da con la condición de que crezcas más? Si es así, tú puedes decir, amén. Que el Señor me ayude en esta prueba porque confío en Él y mi corazón está en Dios. Las pruebas de Dios, en otras palabras, son para bendición para nuestras propias vidas. Las pruebas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, al final del día, es para nuestra propia bendición. Pero las bendiciones de Dios vienen cuando reconocemos que las pruebas es permitido por Dios y nosotros descansamos en sus promesas. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes decirle, Señor, lléname de ti, como decía el canto que entonábamos. Lléname, Señor, de tu presencia. Y entonces podemos decir que Abraham fue un hombre de fe. Y eso lo vemos hasta en el libro de Hebreos. Abraham es reconocido como el hombre de la fe allá en Hebreos. Se le reconoce porque creyó en Dios en medio de la prueba, confió en Dios y entonces Dios lo prosperó. Ten ánimo, hermano, hermana, en esta tarde. Descansa en Dios, confía en Dios. Esa es la invitación de nuestro Padre Celestial en esta hora. Terminamos con esta invitación. Ten ánimo, descansa en Dios, confía en Dios. No importa la situación en que estés pasando. Y entonces Dios va a proveer. Dios nos va a mostrar lo que Él tiene para nosotros. Versículo 13, donde terminamos leyendo, después de que Dios le habla a Abraham y le dice, no extiendas tu mano, no le hagas daño. Dice el versículo 3, otra palabra interesante, entonces. La palabra entonces cambia el panorama. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Cuando confiamos en Dios, Dios va a proveer las necesidades.
Y termino con el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermanos, estés en la situación en que estés, no importa qué resultados estés esperando de algo, aunque muchas veces parece que Dios se tarda, pero Él tiene el tiempo bien calculado y bien definido para llevar a cabo sus planes. El tiempo de Dios es perfecto. Y si tú crees en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, entonces en medio de la prueba, alaba a Dios, glorifica a Dios, confía en Dios, sigue a Dios. Y entonces relaciónate más y más en el Señor, para que en medio de las pruebas Dios vea que tu corazón está en Él. Y si tu corazón está en Él, en medio de las pruebas, clama al Señor, espera en el Señor y Él hará. Amén. Amén. Esta es promesa del Señor y palabra de Dios. Y vamos a orar para terminar este tiempo de devocional. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, porque nos permitiste, Señor, confortar nuestras vidas a través de tu palabra, pero también gracias porque nos das las pautas necesarias de qué es lo que debemos de hacer para recibir tus bendiciones en medio de las pruebas. Permite, Señor, que tu palabra lo atesoremos en nuestro corazón, que lo pongamos en práctica y que cada día tengamos una relación creciente contigo, que nuestro corazón esté en ti aún en medio de las pruebas, y entonces tú te proveerás de las bendiciones para tu pueblo. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta tarde, en esta noche, Señor, que tu Santo y Divino Espíritu nos proteja de todo mal, de todo peligro, y que podamos descansar en tus manos, como dice tu palabra. Y ahora, mis amados hermanos, en la gracia del Señor Salvador Jesucristo, el amor del Padre y la participación del Espíritu Santo esté con ustedes y con sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, y les invitamos a que a partir de mañana sábado nos preparemos para tener el culto del domingo, pero también a todos los jóvenes de la iglesia, al ministerio juvenil, papás, les recordamos que mañana nuestros jóvenes también se reúnen de una manera virtual a las 7 de la noche para que podamos estar al pendiente. Incluso nosotros podemos estar conectados con ellos en su estudio de la palabra. Así que tenemos estas oportunidades, aprovechemos para que crezcamos en nuestra relación con Dios y que Dios mire que nuestro corazón está en Él. La paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.